Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. Eh, Voy a hablar de dos juegos de rol que no sé si conoceréis. Adur y Aquelarre. Mi objetivo es demostrar cómo los juegos de rol pueden suplir ahora en la época contemporánea pues lo que sería la transmisión oral que pues lamentablemente se está perdiendo. Y esto se ve claramente cuando pensamos que los juegos de rol siempre tienen un director de juego y luego están los jugadores. Y el director de juego toma el rol de narrador, cuentacuentos o incluso se le ha considerado un Aedo, un poeta griego. Entonces, así como todas esas figuras anteriores a lo largo de la historia, pues su labor ha sido la de transmitir los mitos y las leyendas al pueblo, pues actualmente esa labor la puede cumplir un director de juego. Bueno, como podéis ver en las imágenes, pues en la izquierda está una tribu antigua, pues con su cuentacuentos alrededor de la hoguera, transmitiendo los mitos. Y en la derecha podemos ver una serie muy conocida que es Big Bang Theory, y en un capítulo en el que juegan a rol, y entonces se ve como Howard, que es el que lleva la camisa de cuadros, pues les cuenta una historia y entonces haciendo a los jugadores partícipes de esa historia, pues puede conseguir transmitir pues ciertas leyendas y ciertos mitos. Los juegos de los que voy a hablar son, como ya he dicho, Adur y Aquelarre. Adur es un juego publicado en euskera aquí en el año 2021 a través de un crowdfunding en el que yo participé. Aquí tengo el libro. Y bueno, el juego tiene un enfoque más histórico, se sitúa en el siglo VIII, entonces habla mucho de la historia, de la época y claro, y habla de los mitos pues, que estaban vigentes en aquella época antes de la imposición del cristianismo pues, en los pueblos de por aquí. Los mitos se describen en el capítulo Euskal Izaki eta Jainkosak, entre las páginas 78 y 94. Y en el otro lado tenemos Aquelarre, que es un juego de rol publicado en España. Se considera que es el primer juego de rol creado en España en el año 1990. El juego bueno, se produjo en Cataluña porque los juegos de rol en España entraron a través de Cataluña. Y bueno, el juego se sitúa en la época de la Inquisición, entonces tiene como un enfoque mucho más oscuro, ya no es tan historicista, sino lo que busca es crear esa atmósfera de terror y solo podemos ver la carátula, que es mucho más oscura que la de Adur, que es como quizá un poquito más infantil. Y, y entonces lo que serían los mitos y las leyendas están descritas en el capítulo 10, que lo llaman Bestiarium, entre las páginas 726 y 383. Y por último, he comparado los textos que aparecen en ambos manuales con las definiciones que da José Miguel de Barandiarán en su diccionario de mitología vasca. Bueno, he elegido cinco personajes que creo que son los más representativos de la mitología vasca, que serían Mari, Sugar, Tártalo, Basajaun y luego las lamías. He analizado las descripciones que se dan en ambos manuales y he comparado pues, estas descripciones con las entradas del diccionario. Y ya después he hecho una valoración pues de las entradas, de las descripciones que se dan. Empezamos por Mari. Mari es la entrada más extensa, tanto en el diccionario de Barandiarán como en ambos manuales, porque se considera la diosa de la mitología vasca. Entonces, evidentemente, es el personaje que más poder tiene y al que más importancia hay que darle. Bueno, respecto a la apariencia, se habla siempre de que es una mujer bella, que, por ejemplo, en Adur dicen que va vestida de rojo, porque su símbolo es el fuego, entonces el rojo simboliza fuego. En Barandiarán nos dice que es una mujer que siempre se viste muy elegantemente, un poco para demostrar el estatus que tiene de diosa. Luego su simbología es la de la hoz de fuego. Se dice que atraviesa el cielo
transformada en hoz de fuego. Esto no aparece en Aquelarre. Sí que es verdad que en Aquelarre las menciones a Mari, como veremos en la siguiente diapositiva, siempre son como un poco más negativas, un poco más intentando caracterizarla como un personaje vengativo y cruel. En cambio, en Adur y Barandiarán para nada ocurre eso. Se habla, por ejemplo, de una leyenda en la que una mujer entra en su cueva a visitarla y Mari le regala un objeto de carbón. Y entonces ella, al salir de la cueva, descubre que el carbón se ha convertido en oro. Y esto al final ha sido Mari la que le ha dado riquezas para que pueda prosperar. En cambio, en Aquelarre no se habla de esta leyenda del regalo, solo se habla del castigo que ocurre si tú robas oro en la morada de Mari, que es que cuando sales de la cueva, pues ese objeto se ha convertido en carbón. Entonces, lo que podemos ver es que, como está situado en la época de la Inquisición, pues la visión de la magia y sobre todo de la mujer es bastante más negativo. Por otro lado está Sugar, que es la pareja de Mari. Todos lo describen igual. Sugar significa serpiente macho. También su simbología es la hoz de fuego. Se le considera pareja de Mari. No tiene mucho papel activo en las leyendas, pero sí que es verdad que en Aquelarre nos intentan dar una visión de superioridad de Sugar sobre Mari, ya que nos dicen que llegó a enamorar a la dama de Amboto, o sea, tiene un papel activo en la historia. Sin embargo, en el resto de menciones lo único que aparece es que es su pareja, o sea, está allí de una forma pasiva, siendo la que tiene el poder Mari. Pasamos a Tartalo, que bueno, es el que da nombre a la conferencia. Es quizá el personaje más conocido junto con Mari. La descripción es la de un cíclope y es un personaje maligno. En las 3 entradas podemos ver que se le considera un personaje maligno, antropófago, por lo que no... O sea, siempre su participación en las leyendas es pues como enemigo de la humanidad. Sí que es curioso que en Aquelarre consideran Tartalo no un nombre propio, como hacen Barandiarán y Adur, sino como una raza. O sea, equiparan Tartalo como cíclope. Pero sí que es verdad que eso pues no es lo que se da en la literatura cuando se ve que Tartalo pues es el nombre propio de un cíclope. Con Basajaun pasa lo contrario. En Adur consideran Basajaun una raza. En cambio, tanto Barandiarán como Aquelarre a Basajaun lo consideran un personaje con nombre propio. Es un ser bondadoso. Su papel siempre es el de ayudar a la humanidad, relacionado sobre todo con los pastores. Sí que es llamativo que si nos fijamos en las imágenes, la imagen que aparece en el libro de Aquelarre de Basajaun pues es bastante grotesca, ¿no? Inspira un poco de miedo. Y eso choca mucho con su descripción en la que nos dicen que siempre es un ser bondadoso que ayuda a los pastores, les avisa cuando viene el lobo, les avisa cuando viene tormenta. Entonces, bueno, se puede asociar también la imagen pues con esa sensación de que en Aquelarre nos quieren transmitir el temor por vivir en la Inquisición y ser un ser mágico en la Inquisición cuando te estaban persiguiendo. Y por último vamos a hablar de las lamías. En todas se las describe igual, como mujeres hermosas, con pies de animal, siendo la imagen más común la del pie de pato, pero sí que es verdad que se describen otros tipos de pie. Su leyenda más famosa es la del peine de oro, porque se dice que las lamías se peinan los cabellos con un peine de oro, que si intentas robárselo, pues serás castigado. Es tanta la importancia del peine de oro que, por ejemplo, en la entrada de Aquelarre vemos que indican que en euskera peine se dice orrasi, o sea,
está tan pegada a la imagen de la lamía al peine que nos lo tienen que explicar así. Y con las lamías ocurre un poco como con Mari, que sí que es verdad que las lamías tienen, ¿no?, esa dualidad de pueden ser tanto bondadosas como malvadas. Normalmente son bondadosas porque no tienen intenciones malignas, pero si cometes algún acto contra ellas, pues como un robo o traspasar sus dominios, pues sí que serás castigado. Sin embargo, en Aquelarre no las describen así, las consideran pues como una bruja tradicional que se dedica a raptar y devorar a los niños, o incluso las asemejan a una sirena, ¿no?, que hipnotiza y atrae a los hombres con su canto. Esto no se corresponde para nada con la imagen que da Barandiarán de los mitos clásicos. Esto nos indica que Aquelarre al final tiene una visión muy negativa de la mujer y sobre todo de la mujer mágica, asociándola siempre pues eso, a la bruja tradicional y a un ser maligno que lo que busca es el mal y dañar al hombre. Bueno, como resumen, pues podemos ver que la mayoría de las entradas de ambos manuales son muy similares, solo que en los personajes femeninos están en Aquelarre caracterizados bastante más negativamente, y luego pues esa confusión que ocurre en Aquelarre de considerar Tartalo una raza o en Adur de considerar Basajaun una raza. Bueno, en ambos manuales existen muchísimas entradas de distintos personajes. Algunos se repiten, que son los que están marcados en negrita, y bueno, se ve que se ha hecho bastante labor de investigación y ha habido pues una buena documentación de los creadores de los mitos vascos. Bueno, en conclusión, pues un poco lo que ya he dicho, que ambos manuales se han centrado mucho en la descripción que se aparece en la literatura y por tanto los mitos son similares entre ellos y son muy parecidos a las fuentes. Y eso, y la visión negativa que existe en Aquelarre, pues principalmente por estar ambientado en la Inquisición y ser una época oscura. Los diseñadores de juegos de rol evidentemente hacen una labor investigadora previamente y por eso sus juegos son muy fieles a lo que está en la bibliografía. Y bueno, y creo que un poco queda demostrado que pues, los juegos de rol se pueden utilizar para transmitir los mitos vascos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, así como ha ocurrido con otras producciones culturales como puede ser la literatura o el cine. Y hasta aquí. Muchas gracias.